Hola, mi nombre es David Gándara. En este video tutorial les hablaremos sobre las teorías del aprendizaje, el conductismo, la epistemología de Jean Piaget y Laura Vygotsky. Iniciamos hablando sobre las teorías del aprendizaje, las cuales pretenden describir los procesos mediante los cuales los seres humanos y los animales aprenden. Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano. Son un apoyo para crear estrategias de aprendizaje y son el medio para comprender cómo el humano sea el conocimiento. Iniciemos con el conductismo clásico, corriente psicológica que revolucionó la psicología mentalista, inspirado en la filosofía pragmatista, creado por John B. Watson en 1913. Rechaza los conceptos mentalistas como conciencia, sensación, voluntad, imagen, etc., sustituyéndolos por otros, apoyados en el paradigma estímulo-respuesta, el cual permite trabajar con eventos observables. Los estados de conciencia, decía Watson, así como los fenómenos del espiritualismo, no son objetivamente verificables y por esta razón nunca pueden ser datos por la ciencia. Y agrega, el uso del método introspectivo ha sido un obstáculo para el progreso de la psicología. Los principios conductistas se basan en la creación de una psicología objetiva, cuyo objeto de estudio sea la conducta observable, su método de estudio, el método experimental y su problema central, la predicción y control de la conducta. Watson considera que la relación estímulo-respuesta es observable y fácil de estudiarse en el laboratorio. El método experimental lo apoya en técnicas objetivas, observación con o sin control experimental, los métodos de reflejo condicionado, el método de informes verbales y los métodos de prueba. El aprendizaje en el conductismo clásico. Watson rechaza el concepto de reforzamiento y sostiene que la relación estímulo-respuesta era fortalecida por las leyes de la frecuencia y de la recencia. Ley de frecuencia. Cada vez que un estímulo provoca una respuesta, esta relación en especial se fortalece. Ley de la recencia. Dada la aparición de relaciones estímulo-respuesta sucesivas, la conexión entre el último estímulo y la última respuesta fortalece dicha conexión. Watson otorgaba gran importancia a los estímulos sinestésicos y a los movimientos como partes integradoras del aprendizaje. Sugirió que los sentimientos fuesen considerados como actividades glandulares. Teorías cognoscitivas del aprendizaje. Los psicólogos cognoscitivistas explican el aprendizaje como almacenamiento de información por periodos largos o como adquisición de estructuras cognitivas. Se establecen constructos tales como pensamiento y memoria. Se señala que la conducta es una expresión motora de procesos mediadores como la percepción, los sentimientos, las motivaciones, las voliciones, que se presentan según la experiencia del individuo. El cognoscitivismo asume como tarea el estudio científico de los procesos que permiten al individuo el manejo y la asimilación de información de manera objetiva y analítica. Se recurre a las tres formas básicas para explicar las funciones de las estructuras cognitivas: el modelo asociacionista, el modelo cibernético y el modelo organicista. Modelo asociacionista. El aprendizaje es un producto de las asociaciones hechas por el individuo entre sensaciones y copias de la realidad y las experiencias previas. Modelo cibernético. El sujeto procesa, almacena y recupera información, lo que permite también explicar el proceso de aprendizaje. Los componentes del procesamiento de la información en el hombre vienen a ser la entrada de información, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, el generador de la respuesta y la respuesta igual a salida. La memoria está constituida por varios procesos y fases, los cuales destacan los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación. Términos extraídos del lenguaje de la computación. El proceso por la cual la información es almacenada consta básicamente de tres fases: registro sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Modelo organicista. Su concepto clave es la estructura cognitiva que el sujeto posee, y su estudio se refiere a cómo esta estructura se configura y se transforma en relación al conocimiento en sí. Tiene su origen en la corriente de la Gestalt, pues concibe las estructuras cognitivas como una totalidad que no puede ser reducida a sus elementos. Cada elemento se halla subordinado a otro y cualquier modificación ejercida sobre uno de los elementos afecta a la totalidad del conjunto. La estructura cognitiva, también conocida como esquema o marco, se define como una representación inespecífica pero organizada de las
grado en que un conocimiento nuevo puede ser adquirido por el sujeto dependerá de cómo se encuentran organizados y estructurados sus conocimientos previos, o sea, su esquema o estructura cognoscitiva. El sujeto construye sus esquemas después de varios años de experiencia, por lo que el esquema incluye no únicamente conocimientos, sino también secuencias de acciones, estereotipos acerca de roles, personalidades y escenarios físicos. El aprendizaje en la teoría de Jean Piaget. Los procesos de asimilación y acomodación son factores imprescindibles en esta teoría. Existen un proceso de equilibrio, lo que permite la existencia de una coherencia entre los esquemas. A este aprendizaje lo denomina aprendizaje en sentido amplio y se representa una combinación del aprendizaje en sentido estricto y los procesos de equilibrio que aparecen entre la asimilación y la acomodación. El aprendizaje en sentido amplio no puede darse si antes no se da el aprendizaje en sentido estricto, recordando que este último es lo que se aprende a través de la experiencia. El aprendizaje es una unidad indivisible formada por los procesos de asimilación y acomodación. El equilibrio existente entre ellos permite la adaptación del individuo al medio cognoscente que lo rodea. El aprendizaje, un proceso dialéctico. Se propone una psicología que conciba el aprendizaje como un proceso dialéctico que, partiendo de la interacción del individuo con su realidad social concreta, transforma lo que Piaget denomina esquema de acción en forma constante a lo largo de su desarrollo biológico y social. Los procesos están determinados por las prácticas ideológicas que reflejan la clase social a la que pertenece un individuo dado. El esquema abarca las experiencias cognitivas y afectivas de este individuo en particular. El aprendizaje es un proceso dialéctico en el cual la transformación de esquemas cognitivos se da a lo largo del desarrollo biológico, social y psicológico del individuo. No siempre aparece en ciertas etapas cronológicamente determinadas, se da como consecuencia de sus prácticas sociales. El psicólogo norteamericano John Watson en el año 1913 dio a conocer el Manifiesto Conductista, donde postulaba que la psicología, para ser científica y objetiva, no debía utilizar más la introspección, ya que este método era subjetivo y no podía ser medido. Watson entendía la conducta como lo que el organismo hace en forma de comportamiento externo y visible. El conductismo registraba todas las reacciones motrices y glandulares del organismo como forma de aproximación al conocimiento humano. Los postulados del conductismo. Toda conducta se compone de respuestas objetivamente analizables, y una conducta humana compleja puede ser analizada en unidades de respuestas simples. La conducta siempre se compone de movimientos musculares y secreciones glandulares, es decir, que puede ser entendida como procesos físicos y químicos. A todo estímulo sigue una respuesta, y esta lo es un estímulo, de tal modo que entre ambos pueden establecerse relaciones causales. Los procesos de conciencia no pueden ser entendidos científicamente. El conductismo se centró en la necesidad de un estudio objetivo de los hechos, considerando que los seres humanos tenemos un funcionamiento parecido al de una máquina que recibe estímulos y genera respuestas. Otro psicólogo norteamericano, Edward Tolman, amplió los conceptos watsonianos. Entendió la conducta humana como la integración de conductas más simples en otras más complejas a las que llamó actos. El conductismo de Tolman. Los actos tienen intencionalidad, esto es el conductismo intencional. Los actos presentan una organización que solo puede ser explicada como respuestas del organismo, como un todo. El conductismo no debe ser fisiologista, debe estudiarse la conducta molar, organizada por una personalidad y con un significado. Conducta molecular. Está constituida por los aspectos fisiológicos y físicos de una respuesta total. Conducta molar es la totalidad organizada con que se manifiesta el ser humano. El fundamento teórico del conductismo está basado en que a un estímulo sucede una respuesta, siendo este el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente.
influenciado por Pavlov, que consideraba que los actos de la vida no eran más que reflejos, y por Bercherev, que se interesaba especialmente por los reflejos musculares. El condicionamiento empieza a ocupar un lugar central en la teoría conductista. El principio del condicionamiento surge al describir que en el organismo existen respuestas incondicionadas a determinadas situaciones. Estudiando los procesos de condicionamiento se podría detectar unidades o patrones muy precisos de estímulos y de respuestas, pudiéndose definir como la interacción entre organismo y ambiente. Así, se suponía que los comportamientos humanos complejos eran el resultado de una larga historia de condicionamientos, y a través de estas conclusiones comenzó a adquirir importancia el estudio del aprendizaje que comienza en el hombre desde su infancia. A Thorndike se le debe la introducción del término refiaerko, pensando este autor que el aprendizaje era el resultado de una respuesta instrumental con la que se ha conseguido un estímulo gráficamente o satisfactorio. Hull, por su parte, opinó que para que existiera aprendizaje no es necesario que exista respuesta, argumentando estas deducciones con conceptos basados en el llamado conductismo molecular. Mientras Wald anunció que la conducta neurótica era un conjunto de hábitos persistentes de una conducta desadaptadora aprendida ante situaciones que provocan ansiedad. Y por último, Skinner, con su modelo de condicionamiento operante o también llamado voluntario, explicó el aprendizaje mediante el análisis del comportamiento y su relación con las contingencias de refuerzos, introduciendo el término de modelado de la conducta. Se entiende por conflicto la situación en la que existen dos tendencias simultáneas que conducen a respuestas incompatibles entre sí. Así, ante el conflicto miedo-hambre, los animales estudiados muestran síntomas como anorexia. Se han considerado tres tipos de conflictos: aproximación, evitación y aproximación-evitación. Este último daría lugar a respuestas de ansiedad y desplazamiento. Las frustraciones, ese estado al que se llega cuando se produce el bloqueo de una tendencia, puede dar lugar a tres tipos de respuesta: agresión, regresión y fijación. La agresión se produce cuando se rompe el equilibrio entre instigación e inhibición a favor de la instigación. La regresión ocurría cuando la ruptura es a favor de la inhibición, pudiendo existir respuestas que ya habían sido superadas. La fijación sería la adaptación de mecanismos anormales que permanecen insistiéndose en una conducta que se ha comprobado que es ineficaz. Con este ejemplo clínico de este último mecanismo serían las conductas de tipo obsesivo. Para el conductismo, estos comportamientos se explican por un modelo según el cual los rituales obsesivos son reforzados y mantenidos para evitar el estímulo aversivo. Es decir, un comportamiento compulsivo sería reforzado y mantenido para reducir la ansiedad, que se teme que sería más intensa si no existiera dicho comportamiento obsesivo o ritual. Por último, la tendencia condicionada de evitación se podría explicar con el ejemplo de las respuestas vegetativas que se condicionan por simples estímulos neutrales, que aparecen a la vez otra respuesta incondicionada. Así, la rata que recibe un choque eléctrico sufre una vagotonía mientras el estímulo condicionado al choque produce un tono simpático. En la clínica, esta respuesta se corresponde con la ansiedad situacional. Educación tradicional se basa fuertemente en la teoría conductista. Los maestros que aceptan la perspectiva conductista asumen que el comportamiento de los estudiantes es una respuesta a su ambiente pasado y presente y que todo comportamiento es aprendido. Por tanto, cualquier problema con el comportamiento de un estudiante es visto como el historial de refuerzos que dicho comportamiento ha recibido. Como para los conductistas el aprendizaje es una manera de modificar el comportamiento, los maestros deben de proveer a los estudiantes con un ambiente adecuado para el refuerzo de las conductas deseadas. Las conductas no deseadas de los estudiantes en el aula pueden ser modificadas utilizando los principios básicos de modificación de conducta. Piaget define la epistemología genética como la disciplina que estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales se pasa de los estados de menor conocimiento a los estados de conocimiento más avanzado. La visión de Piaget acerca de los orígenes del conocimiento es constructivista.
El conocimiento es el resultado de un proceso activo de interacción entre el organismo, el sujeto, y el medio, el objeto, es decir, de una construcción. Las acciones que se relacionan con el conocimiento son denominadas por Piaget esquemas y construyen la unidad asimiladora. Dentro de los esquemas se encuentran los reflejos de acción, representativos y estructuras operatorias. En su desarrollo, el sujeto construye tres estructuras de conjunto que corresponden a tres estadios evolutivos: el estadio sensoriomotor, el estadio de inteligencia representacional y el estadio de operaciones formales. Piaget propone 4 factores explicativos del desarrollo: la maduración, la experiencia adquirida en la interacción con el mundo físico, la interacción con el medio social y la equilibración. Introducido por Piaget a partir del modelo biológico de adaptación. En sus trabajos, distinguió 4 estadios del desarrollo cognitivo del niño que están relacionados con actividades del conocimiento como pensar, reconocer, percibir, recordar y otras. En la etapa sensorial, durante los primeros 24 meses de vida, los bebés ordenan sus experiencias por medio de la vista, el gusto, el olfato y la manipulación, es decir, dependen de los sistemas sensorial y motor. En la etapa preoperacional, de 2 a 7 años, dependen de sus percepciones de la realidad, resuelven problemas percibiendo los objetos, usa el lenguaje y clasifica objetos, se ocupa en juegos imaginativos, su perspectiva del mundo es egocéntrica. Etapa de las operaciones concretas, de 7 a 11 años, pueden resolver problemas mentalmente, compite con su compañero de forma amigable, ya no requiere de la realidad sensorial para entender y resolver problemas, sin embargo, aún no manejan ideas abstractas. Etapa de las operaciones formales. Comprenden la lógica abstracta, imaginan las posibilidades ante una situación, pueden manejar varias cosas en su mente, por lo que pueden generar varias alternativas para resolver alguna necesidad, tratan de encontrar sentido a la vida. En 1924 existía el problema psicológico de las relaciones entre aprendizaje y desarrollo. Vygotsky lo analiza desde la perspectiva de una alternativa entre un objetismo reduccionista y una psicología descriptiva. Objetivo reduccionista y psicología descriptiva. El objetivo reduccionista reduce las funciones superiores al esquema reactivo de los reflejos. Esta teoría, concerniente al desarrollo y la instrucción, identifica los dos procesos, asociación y formación de hábitos. El aprendizaje se convierte en sinónimo de desarrollo. El desarrollo intelectual del niño es una acumulación graduada de reflejos condicionados y el aprendizaje es considerado de la misma forma. Este enfoque es más conocido como conductismo. En este sentido, para Vygotsky, esta psicología ignoraba el problema del consciente. La psicología descriptiva, el aprendizaje y el desarrollo deben ser mutuamente independientes. El desarrollo es un proceso de maduración sujeto a leyes naturales y el aprendizaje como la utilización de oportunidades creadas por el desarrollo. El desarrollo es un proceso psicobiológico que sigue sus propias leyes y su propio ritmo, y la educación un proceso sociocultural que atiende las suyas. De tal manera que se considera el desarrollo como un proceso programado y la educación como un proceso por programar. Conceptos básicos de Vygotsky. Con una perspectiva marxista, para entender al individuo es preciso entender las relaciones sociales en que éste se desenvuelve. En base a un proverbio marxista, Vygotsky señala: la dimensión social de la conciencia es derivada y secundaria. Vygotsky consideraba que la debilidad de la psicología era el derivar del comportamiento social del comportamiento individual. La respuesta individual nace de las formas de vida colectiva. Las relaciones sociales y culturales es donde el aprendizaje se realiza. Es a partir de estas relaciones que el niño construye y elabora su lenguaje y los procesos mentales con los cuales adquiere y usa los conocimientos escolares. Gracias a ello se da el aprendizaje en general, interacción social, internalización, interpsicológico e intrapsicológico.
zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. Interacción social. En esta noción, la actividad instrumental se encuentra en relación con la interacción social, instrumentos básicos, útiles, físicos y signos. Internalización. Lo que ocurre fuera del ser humano pasa al plano de la mente. El conocimiento se adquiere a partir de nuestras interacciones sociales. Interpsicológico. Proceso que se realiza en pequeños grupos llamados diadas de individuos implicados en una interacción social determinada. El niño adquiere así capacidad en su actuación externa compartida de atención, memoria o formación de conceptos. Intrapsicológico. Se trata de la reconstrucción interna por parte del niño, lo adquirido en forma externa que luego será capaz de ejercitar él solo con el apoyo de los instrumentos externos y más tarde sirviéndose de instrumentos puramente psicológicos. Zona de desarrollo real. A esta zona corresponden los ciclos evolutivos llevados a cabo y que se definen operacionalmente por el conjunto de actividades que el niño es capaz de hacer por sí solo. Zona de desarrollo potencial. Esta se encuentra determinada a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto en colaboración de un compañero más capaz. Zona de desarrollo próximo. Articula los factores internalización e interacción social. Esta zona traza el futuro inmediato del niño, así como su estado evolutivo dinámico. El estado del desarrollo mental de un niño puede determinarse únicamente si se lleva a cabo una clarificación de sus dos niveles, el nivel real de desarrollo y de la zona de desarrollo próximo. Vygotsky nos habla del instrumento signo. La tarea de este es estudiar los diferentes mecanismos de la herencia biológica. Son los productos de los procesos por cuyo intermedio el niño entra en su hábitat histórico y cultural, así como el pensamiento y lenguaje. El lenguaje se adquiere en relación con los demás y se recibe de la sociedad. Una vez adquirido, se independiza de la comunicación y se convierte en instrumento del pensamiento. Desarrollo. Para la explicación de cómo se adquieren los procesos psíquicos superiores se basa en dos conceptos: el origen social de dichos procesos y el concepto de interiorización, y ambos se encuentran estrechamente unidos, ya que todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos. Por lo tanto, el desarrollo se da como resultado de un proceso de interacción entre el medio sociocultural del niño y sus capacidades biológicas.